Estamos en compañía del doctor Federico Barreto aquí en el establecimiento Isla Porá, en el departamento de Cordillera. ¿Qué tal, doctor? Un placer de tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Buenas, el placer es mío y estar aquí más de una vez presente en un evento tan importante como este simposio de pasturas tropicales, el primer simposio de pasturas tropicales de Paraguay en una estancia llamada Isla Porá, así como dijiste, en el departamento de Cordillera. Hemos notado un suelo delicado, un suelo, digamos, bajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí, doctor? ¿Qué tipo de trabajos tenemos que estar realizando para que el productor tenga una rentabilidad en estos tipos de suelos? Bueno, evidentemente, así como decimos, es un suelo de zona baja, un suelo un poquito más susceptible a la degradación. Ahí vimos la comparación de una pastura natural, después vimos lo que es una pastura donde se mejoró, ¿verdad? Entonces, para hacer ese mejoramiento de pastura se tiene que hacer un buen diagnóstico de ese suelo. Siempre hablamos que el diagnóstico es lo más esencial para que vos puedas tomar a las mejores decisiones. Ese diagnóstico involucra los análisis químicos para ver cuánto de calcario necesita, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, cuánto es para equilibrar las bases, ¿verdad? Y después toda la preparación del terreno que se hizo también con buenos criterios técnicos que la gente de Grastec le estaba asesorando también aquí al productor. Y a mí me invitaron para venir a hablar específicamente de esa importancia de una buena corrección, de una buena fertilización y un buen manejo en las pasturas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la ganadería paraguaya, tiene que tener en cuenta que la pastura es como cualquier otro cultivo agrícola que necesita esa corrección, esa fertilización, ese manejo de suelo para que pueda exponer un potencial mucho más de lo que hoy se tiene en el sistema de producción tradicional, por así decirlo, de la ganadería. Según costo-beneficio, doctor, hemos notado aquí inversión en el establecimiento por cada hectárea. ¿Ese costo-beneficio reditúa al productor? Evidentemente, esa es una pregunta que no quiere callar. Todo el mundo está preguntando si esa inversión tendría un retorno. Es una consecuencia de la inversión ese retorno. ¿Por qué? Porque corregir un suelo con el calcario, ver toda esa dimensión, de mejorar tu pH, neutralizar los elementos tóxicos como hierro, aluminio, manganeso, aplicar fósforo, potasio, lógicamente una pastura que va a ser implantada ahí va a tener otros valores nutricionales y el aumento de ganancia de peso por día, si va a ser un sistema de producción a pasto, va a tener mucho más ganancia y lógicamente eso va a tener retorno que va a pagar el costo de la inversión e inclusive puede generar ganancias para el productor, que es lo que todos buscamos. Nadie va a invertir para perder dinero, sino que para ganar, ¿verdad? Así mismo, doctor, y hemos notado una pastura verde, ¿verdad? Pero recalcaste muchas veces que la raíz, ¿verdad? No va no llega a obtener, ¿verdad?, digamos, los nutrientes necesarios para el ganado, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Bueno, acá en este caso nosotros hicimos un diagnóstico físico con un penetrómetro, diagnosticando la compactación del suelo. Lo que verificamos es que a los 20-22 centímetros el nivel de compactación está encima del nivel crítico. El nivel crítico es de 2.000 kilopascales y acá en este caso llegó a 4.200, 4.300 kilopascales. Eso que generó el impedimento físico de la distribución radicular, lógicamente ese que es lo que va a generar que se va a restringir en ese perfil nomás la absorción de agua y nutrientes. Y si tenemos días de seca o 30 días o 2 meses de seca, generalmente, ¿qué va a pasar? Eso se le va a perjudicar a la planta porque su sistema radicular no está bien consolidado y ahí estuvimos dando algunas sugerencias más técnicas para que ese sistema radicular pueda bajar en el perfil y lógicamente esa raíz pueda extraer más agua y nutrientes para que sea mucho más perenne el pasto y lógicamente pueda dar mejores condiciones nutricionales al animal también para que pueda transformar esa fibra en carne, que es lo que todo productor ganadero busca. Primer paso que un productor tiene que dar entonces es el estudio de su suelo. Bueno, si vos me preguntás cómo yo voy a recuperar la pastura, primer paso es el análisis del suelo. Teniendo el análisis del suelo, tenés que hacer la corrección del suelo, ya sea calcario calcítico o dolomítico, de acuerdo a la necesidad. Después tenés que hacer la corrección de fertilizante fosfatado, fertilizante potásico. Tenés que descompactar tu suelo. Y después tenés que sembrar con semillas de buena calidad, que se habló muchísimo. Y después tenés que hacer un buen control de maleza.
de dar el pasto y por último está el manejo global. Tenés que saber cuándo entrar, cuándo salir, de acuerdo a las necesidades y circunstancias de tu sistema de producción. Entonces, hay la posibilidad de mejorar la pastura degradada en nuestro país, hay la posibilidad. Esta es una prueba viva de que sí se puede mejorar y ahí la diferencia es abismal, se nota y es muy gratificante ver una pastura mejorada comparado con una pastura natural. Y hoy estamos hablando de más de 10, 12 millones de pasturas degradadas en nuestro país que necesita urgentemente esta recuperación. Hemos notado que en esa pastura de campo natural la carga sería un animal cada 3 hectáreas. Y con estos tipos de pastura es lo contrario, 3 animales en 1 hectárea. Imagínate lo potencial, cómo aumentas el potencial de producción de tu área. Así mismo como decís, en la pastura natural, un animal en cada 3 hectáreas, en la pastura corregida, 3 animales en 1 hectárea. Entonces, lógicamente vas a tener el retorno de tu inversión, que es lo que buscamos, y vas a tener una posibilidad de que tu pastura, como es una planta perenne, vos puedas tener por 10, 15 años. Pero ojo, tenés que ir reponiendo, tenés que hacer esa reposición o manutención de la corrección y la fertilidad del suelo para que no otra vez baje la fertilidad de tu suelo después de esa primera implantación ya. Entonces es todo un manejo otra vez que se tiene que ir continuando, haciendo los análisis de suelo, corrigiendo, haciéndole la manutención para que siempre se pueda mantener a esos niveles de la fertilidad de tu suelo. Hablaste de corrección, doctor. Sí. ¿Cómo el productor se da cuenta que debe corregir su suelo o tiene que ser una rutina constante anual o cada 2 años? Y bueno, y eso es así mismo como nosotros. Nosotros tenemos que hacer un análisis de sangre cada tanto para saber cómo está. El suelo es la misma cosa. Yo sugiero que se haga cada año un análisis de diagnóstico para ver si cómo está evolucionando o cómo está bajando la fertilidad de tu suelo. Lógicamente ese análisis te va a decir que sí necesitas hacer más correcciones o reponer más tal o cual nutriente que fueron exportados por la planta que lógicamente se transformó en carne. Entonces el diagnóstico, el análisis de suelo tiene que ser algo común y muy tradicional ya en el sistema de producción ganadero también. Hemos notado aquí como hablamos un pasto verde, pero hablaste de que ahí necesita muchas correcciones este suelo todavía. Y bueno, ello acá, como usted, yo había mencionado, ya se corrigió la primera parte y ahora se tiene que volver a ajustar y corregir más para que el suelo, yo siempre digo que en Paraguay la mayoría de los agricultores y los ganaderos no fertilizan el suelo, fertilizan a la planta. Entonces tenés que fertilizar a tu suelo para que tu suelo quede en condiciones ideales de los nutrientes y después tenés que ponerle los fertilizantes o los nutrientes para que la planta pueda exportar y así con el sistema de producción de tu planta tu suelo siempre se mantenga con esa fertilidad y solo te vaya aplicando lo que la planta va a exponer. Ese es el sueño del pibe. Lógicamente no es tan fácil llegar a eso, así como vieron acá le falta todavía una corrección de calcario, de fósforo, potasio. Entonces es un proceso, pero lo importante es que se empiece ese proceso para que se pueda llegar a un sistema de ganadero, hablando bien y romántico, sostenible, resiliente, eficiente y que se pueda ganar plata. Eso es lo que queremos. Así mismo, doctor, y hablaste también de calidad de semillas. ¿Sí? La genética de la semilla depende de cada suelo para, digamos, esa semilla utilizarlo. Así mismo, ayer tuvimos muchas charlas excelentes de los colegas brasileños que hablaron sobre la calidad de semilla, el ingeniero Nelson también, que de acuerdo a tu suelo vos te vas a ir posicionando las variedades que se adecuan más a esas condiciones edafoclimáticas, por así decirle, del suelo, ¿verdad? Y las condiciones de clima para que pueda también esa planta exponer su potencial genético. Y eso depende mucho del tipo de suelo, como hablaste, para que esa genética realmente tenga sus resultados. Va a depender del tipo de suelo y va a depender también de la corrección y la fertilización que vos le des para que pueda esa planta exponer ese potencial y que pueda dar cuanto más de fibra posible para que se transforme en carne, que es lo que queremos. Un suelo tratado, doctor, ¿cuánto tiempo puede, digamos, ser fructífero para un productor? Bueno, un suelo tratado dependiendo de cómo tratás. Por eso te digo, vas a tener que hacer los análisis año tras año para ver la evolución de la fertilidad. Si se está manteniendo, cada vez vos vas a ir reduciendo esos costos de fertilización y vas a poder tener 10, 15 años tranquilamente, pero con un trabajo de 5 o 6 años para que se pueda establecer un perfil de un suelo que tenga esa fertilidad, que sea más resiliente. Hay mucha diferencia entre regiones. Hay mucha diferencia entre regiones, lógicamente los suelos son diferentes, hay mucha variabilidad, entonces en cada región va a tener que tener tal tipo de variedad de pasto, las correcciones van a ser diferentes, la deficiencia de fósforo y potasio van a ser diferentes, las dosis van a ir cambiando. Y una vez para plantar la semilla,
influye mucho, digamos, los centímetros de La profundidad de siembra Sí. influye muchísimo. Hoy estábamos hablando acá que la profundidad ideal es de 2, máximo 3 centímetros de profundidad. Si se coloca demasiado al fondo la semilla, generalmente no germina, o germina ahí abajo y se llega a morir la planta. Doctor, si algún productor necesita más informaciones sobre lo que es el tipo de suelo, algo, ¿dónde se puede comunicar? No, en mi caso me pueden llamar a mí o en mi Instagram, ¿verdad? El doctor Federico Barreto, y también en mi número personal 0986 11 40 77. Ahí podemos marcar una visita y le hacemos un diagnóstico y una consultoría dependiendo de la necesidad del caso y la circunstancia del productor. Bueno, doctor, en nombre del Grupo TV Rural, agradecerte mucho por tu tiempo una vez más, ¿verdad? Y esperamos encontrarnos muy pronto para hablar de esto que nos apasiona, ¿verdad? Que el tipo de suelo que hace falta mucho en Paraguay para ir produciendo mejor. Gracias a mí, yo lo que le agradezco a TV Rural y a ustedes siempre por este espacio para difundir informaciones y que esas informaciones sean realmente precisas y que los productores puedan utilizar esa información y que les sirva realmente. Así estamos a la hora.